Bueno, vamos a hablar, lo decíamos, casi del tema de la semana, porque ayer en Torreviejas tuvo lugar una manifestación convocada por varias asociaciones de padres y madres de alumnos, tanto de Torrevieja como del resto de la comarca, entre ellas también Orihuela, con la participación también de la Federación Gabriel Miró, en contra de ese decreto de plurilingüismo impulsado por la Generalitat Valenciana, bueno, en defensa de que se tenga en cuenta la sociedad, la realidad sociolingüística de la Vega Baja, que es y de la lengua que se utiliza vehicularmente, como es el castellano. Antes que nada, también me gustaría que hiciéramos un poco de pedagogía, porque quizás mucha gente no sabe en qué consiste este decreto de plurilingüismo. Así que si alguno se atreve a explicarlo, a dar unas pequeñas pinceladas en qué consiste el decreto de plurilingüismo, esos niveles en los que también se divide y a los que también se puedan acoger los centros, etcétera, etcétera, ¿quién sería el valiente? Que sería capaz de explicar una visión de lo que supone, sobre todo políticamente o socialmente. Luego hay una parte técnica que es la que le da soporte a lo que de verdad se pretende. Hay una parte técnica, un decreto, pues formalmente pues bien construido, pero que en absoluto es respetuoso ni con el diálogo, ni con la realidad social, ni siquiera con la ley. Y que a fin de cuentas, como digo, es al capricho de uno o de varias señores y señoras, normalmente ubicados en la zona de Castellón, y que se empeñan, y además desde el más absoluto desconocimiento, porque cuando se les ocurre somos murcianos, cuando les interesa como para esto, no, es que son valencianos, y que, como digo, y desde la distancia, pues nos quieren decir aquí a la gente de la zona y del resto de zonas castellanohablantes, que son muchísimas, pues nos quieren decir cómo tenemos que hablar y cómo nos tenemos que dirigir los unos a los otros. Pues mire usted, por el mero hecho de pertenecer a un territorio. O sea, es que esto, vamos a ver, es el nacionalismo, ese que tanto se critica cuando en España vamos con las banderas, o vamos con mira estos que españoles. Pues es el nacionalismo llevado a unos extremos, francamente, yo creo, en primer lugar, ilegales, porque yo creo que el decreto nace ilegal, pero bueno, eso ya se verá. Pero por supuesto, como nace es con el rechazo enorme, tremendo de la ciudadanía, que no le gusta determinado tipo de imposiciones. Hay otras imposiciones que las tenemos que asumir, evidentemente, porque somos gente civilizada. Todo el mundo sabemos que tenemos que pagar impuestos, sabemos que tenemos que comportarnos en la circulación, en el tráfico, de una manera determinada, y además debe ser así. Pero hay otro determinado tipo de imposiciones, como sería el idioma, que no se puede utilizar el mismo argumento. No, es que tú perteneces a esta frontera y como tú estás dentro de esta comunidad de propietarios, vas a pagar este. Pues no, no estamos dispuestos en absoluto. Bueno, yo me he quedado callado porque digo, dado que el PP ha sido especialmente beligerante con este decreto, supongo que nos aleccionarán sobre lo que es, y ha pasado lo que me temía, que yo no sé si el señor Almagro ni siquiera se ha molestado en leerlo. Bueno, el decreto 9/2017, yo invito a la gente a leerlo. Es un decreto de plurilingüismo que se parece en algunos articulados incluso al decreto educativo y a decretos de plurilingüismo de la región de Murcia, por ejemplo. O sea que es bastante interesante cotejarlo todo. Señor Almagro, yo lo escucho en silencio, señor Almagro, así que le pido lo mismo. Señor Almagro, les pido, por favor, que me escuche igual que le escucho de usted, que ganas me han dado de interrumpirle. Y yo invito a la gente a ver el tema de los anexos, que es donde aparecen los planes plurilingüísticos, que es donde está el elemento, creo yo, que a negociar y discutir, más allá de aquello que vamos a entrar ahora. Invito a la gente a verlo, porque es donde nos jugamos también la integración y cómo la Vega Baja opera en esta cuestión. Pero bueno, ya hemos visto cómo se ha ido un discurso que no tenía nada que ver con el decreto. Yo lo que quería decir es, primero, máximo reconocimiento y respeto a la gente que se manifestó ayer en Torrevieja. Nosotros, al contrario, que quienes aprueban la ley Mordaza, sí que creemos en el derecho de manifestación y la libertad de expresión, y creemos que cuando hay gente que tiene una inquietud o un rechazo hacia una medida política, es sano y es saludable que salgan a la calle y lo expongan, y en ese sentido máximo reconocimiento. Sí que quiero hacer una distinción. Creo que por un lado
están el Partido Popular y Ciudadanos instrumentalizando la cuestión lingüística hasta la náusea, no se me olvida que el Partido Popular Valenciano llegó a pedirle a la RAE que cambiara la definición del término valenciano y que la RAE los mandó pues al Real Monte y les dijo que se dejaran de tonterías. Por un lado hay una instrumentalización hasta la náusea de la cuestión lingüística y por otro lado hay gente que puede estar relacionada o no ideológicamente con Partido Popular y Ciudadanos o con otras fuerzas y que sin embargo siente en la Vega Baja, está sintiendo rechazo, miedo, inquietud o descontento con el decreto lingüístico, y yo es a ellos a quien me quiero dirigir. Yo creo que ahora mismo tenemos dos retos. Uno es construir un proyecto de territorio valenciano que no deje a nadie atrás, que no cree valencianos de primera y de segunda, que son pues los que están en barracones y los que no, a los que desahucian y a los que no. Hay que dejar de crear valencianos de primera y de segunda en el ámbito económico y hay que hacernos cargo pues de la pluralidad, la diversidad y el carácter hermoso del territorio valenciano, y eso pasa por normalizar política institucional, educativa, social y culturalmente las dos lenguas que son las dos nuestras lenguas. Y eso quiere decir que hay que avanzar en regulaciones que adapten el modelo educativo, el modelo político, la gestión de las administraciones a esa realidad para satisfacer y para defender y para proteger los derechos lingüísticos, tanto de quienes piensan y viven en valenciano como de quienes piensan y viven en castellano. Pues bueno, nosotros creemos que hay elementos a negociar como la transitoriedad, como los refuerzos en el profesorado, en la plantilla o en la inversión en la Vega Baja, para que la Vega Baja se haga cargo desde nuestra singularidad de eso, desde la solidaridad con el territorio valenciano. Y en ese sentido el decreto tiene muchos elementos a criticar y la manera en la que se ha intentado trasladar aquí, digamos, muy poco descentralizada, pero insisto, siempre desde la solidaridad con las necesidades de quienes hablan valenciano, que han estado mucho tiempo atacadas, y no con este discurso del señor Almagro, bueno, pues que nos recuerda a la España casi de 1940, que tiene muy poco que ver con el carácter plural y diverso tanto de España como del territorio valenciano. Yo creo que es un debate que desgraciadamente estamos trasladando al ámbito político. Es verdad que siempre va a tener una circunstancia política de lo que estamos hablando cuando hablamos de la lengua, pero claro que tiene un elemento muy importante de instrumentalización por parte de los partidos políticos a la hora de llevarse el arco a su sardina. Yo lo que me da mucha pena, a mí me da mucha pena, y lo digo porque yo he vivido en una zona castellano hablante y ahora vivo en una zona castellano hablante, y antes he vivido en una zona valenciano parlante, y yo creo que frente a la normalización, por lo que yo apostaría siempre es por la normalidad. Es decir, yo no he encontrado en ningún sitio una discriminación del idioma valenciano, y sin embargo ahora sí, con la excusa de la normalización, se intenta iniciar un proceso como el que hemos vivido en otras comunidades autónomas, donde hay, y lo puedo decir porque lo conozco perfectamente en este momento, hasta una o dos generaciones de gente que viven en una realidad absolutamente manipulada e inventada. Es decir, en el conjunto de España hay comunidades autónomas donde a los chavales en los colegios, debido a la inmersión lingüística en un determinado idioma cooficial, lo cual no impone sino el derecho a conocer y a usar esa lengua cooficial, pero la Constitución sí impone el deber de conocer el español, el castellano, en todo el Estado español, porque es la lengua oficial de todo el Estado, mientras que la otra es la cooficial de determinada comunidad autónoma. Yo sí que he visto datos y hechos que están hoy, y los hemos dicho todos y los hemos denunciado, pero desde hace años ya, que demuestran que hay una generación de gente que hoy está en los 20 y tantos años en determinados territorios del Estado español, que tienen una historia absolutamente diferente de lo que ha pasado en este país en el último siglo, por ejemplo, y que están convencidos, porque se lo han enseñado así, en un determinado sistema educativo, de que España invadió un determinado territorio. Perdona, esto es así, Carlos, y si no lo quieres ver y lo quieres negar, te lo digo en serio y te lo digo honestamente, te estás equivocando. Hay gente hoy de menos de 20 años que vive convencida de que su país está invadido por España, y se lo han enseñado en el colegio, y se ha utilizado la lengua para instrumentalizar una historia que es absolutamente falsa. Y esto hoy lo estamos viviendo en muchísimas partes de España en base a algo que debía ser una cuestión cultural y absolutamente normalizada, y se está instrumentalizando y se ha politizado y se ha perdido el control sobre algo que es objetivo para convertirlo en algo totalmente subjetivo. Y yo personalmente no quiero que en mi comunidad valenciana pase esto, porque en la comunidad valenciana nunca ha habido un problema ni nunca ha habido un conflicto lingüístico, jamás.
El conflicto lingüístico aquí no ha existido nunca. En todo caso, el conflicto lingüístico ha existido cuando en un momento dado Canal Nou ha optado por un nivel de valenciano u otro nivel de valenciano, si se hablaba el de la ciudad o el de los pueblos o el más catalán o el menos catalán. Ese ha sido todo el conflicto. Entre castellano hablantes y valenciano hablantes en esta comunidad no ha habido jamás un conflicto. Y ahora lo tenemos porque además a los niños se les va a premiar con titulaciones en inglés y en valenciano, se adaptan su sistema educativo en su colegio a un determinado modelo y no a otro. Entonces, eso y que los padres no puedan decidir sobre la educación de sus hijos, a mí me parece una grave vulneración de los derechos fundamentales de cualquier persona en un Estado democrático. Y eso es así. Ese es uno de los aspectos más polémicos, que es que se vincula la enseñanza en valenciano a obtener una mayor calificación, por ejemplo, en un idioma que también consideran importante como es el inglés. Efectivamente, sí, por eso comentaba al principio, yo estoy convencido, Carlos Bernabé estaba interesadísimo en que aquí estuviésemos ahora debatiendo sobre, no, es que la opción del básico, no, es que el avanzado, es que sí, y entonces, no, es que ese no es el debate, Carlos, no vamos a caer ahí, no. Lo quiere debatirse el decreto. Claro, es que interesante, esto es más profundo, porque esto nace desde como un decreto perverso, sí, con la intención de que vayamos todos hacia el catalanismo. Sí, es así. Y ir apartando el castellano, por supuesto. Si no llamamos a las cosas por su nombre, pues nos estamos engañando a nosotros y estamos engañando a la ciudadanía. Aquí lo que se busca es una catalanización, de la Comunidad Valenciana. Y bueno, y mire usted, pues si es así, lo descubrimos, lo ponemos en... El corredor cultural no nos lo hemos inventado. Lo ponemos, civil, ¿no? Lo ponemos encima del tapete y se lo decimos a la ciudadanía. No caigamos en el error de empezar aquí a discutir que si es que el básico, que si el medio, que si el avanzado, no, oiga, no. Y encima el chantaje de que si estudias valenciano te premio en inglés. No, mire usted, no. Y encima con esos subterfugios, con esas reuniones tan poco transparentes, con lo que le gusta a ustedes la transparencia, y con esas reuniones tan poco transparentes, dando tan poca participación de verdad a la sociedad, no a los que les ha interesado. Por cierto, yo no sé si sabrá usted, porque claro, aquí siempre aparecen los sindicatos. Pues mire usted, los sindicatos en el Ayuntamiento de Orihuela, cuando se han creado bases para concursos, para funcionarios, sepa usted que los sindicatos se han posicionado en que no se exija y no se puntúe el valenciano. Me parece que eso es algo a tener muy en cuenta, porque no creo que los sindicatos pasen por ser movimientos de derecha me parece a mí que algo tendrá que ver, el posicionamiento con respecto a lo que supone una identidad propia que tenemos aquí en esta zona y que es nuestro derecho y nuestro deber a hablar el castellano. Si en todo el batiburrillo mental de su discurso que sonaba Blas Piñar me hubiera escuchado, me habría oído decir que hay elementos del decreto lingüístico que hay que discutir y que hay que negociar para hacerse cargo de la singularidad de los territorios castellanoparlantes como la Vega Baja, y mis matices están en que de la solidaridad con todos los derechos de todos los hablantes del territorio valenciano. Creo que han agitado dos espantajos, que ahí está el núcleo del debate que quieren tener. Primero, que hay sistemas educativos que teóricamente estarían manipulando a la gente, entiendo que en Cataluña o en el País Vasco. Claro, cuando los libros de texto de Madrid dicen que Amancio Ortega es un prohombre del que hay que aprender, que lo empiezan a decir, o cuando ponen a Esperanza Aguirre como un ejemplo de emprendeduría, el sistema educativo es neutral. Cuando un sistema educativo catalán replantea un elemento histórico diferencial respecto... Los libros regalo, eso... No, eso ya hay libros que lo están pateando y líneas educativas. Claro, pero si yo lo que quiero decir es que al final ningún sistema educativo, y esto estamos cansados de decirlo, es neutral, y no es que en unos sitios manipulen a los alumnos y en otros no, es que en unos sitios de España hay un relato histórico y en otros hay otro. Podemos intentar dar encaje democrático a eso o no, pero me voy a... Pero fíjate, una pregunta solo, para que nos hagamos una prueba, porque esto al final, el oyente de este programa se puede... Para ti, ¿qué pasó en 1714 en este país? Claro, pero... No, te pregunto, ¿qué pasó en porque hay un estadio en España de fútbol que en el minuto 17 y segundo 14 de cada partido se levantan todos a tuvimos una guerra de sucesión que generó consecuencias políticas e históricas que, como todos los hechos históricos, se remontan hasta hoy. Uno le puede dar más importancia a eso o le puede dar menos, pero evidentemente hay un relato diferente de lo que eso significó en unos territorios que en otros, y eso es natural, porque la historia no es una cosa neutral, uno la lee, uno la interpreta. Yo he leído a gente bastante sesuda, o que está hoy en día dirigiendo un poco a otras personas a través de la política, que te dice que en 1714 España invadió Cataluña. Claro, eso es un relato
conflicto que hay y hay una parte que Pero tiene... eso no es verdad, creo, ¿no? Te pregunto. Vamos a ver, es que en 1714 el concepto de nación moderna, tal cual lo entendemos hoy, de Estado español o nación catalana, ni siquiera estaba construido como ahora, porque las naciones principalmente renacen Carlos, con el romanticismo europeo. Carlos, Entonces, que es un debate... Casanova, Sí. Casanova, que tiene una calle en el centro de Barcelona, defendió en 1714 que había que luchar por España y por el rey, pero por el rey de los Austrias, Pero no por al el rey de final los Borbones. nos damos cuenta de cómo lleváis un debate, unos esencialismos que creo que no tienen sentido. Creo que se pueden tener relatos muy diferentes de lo que significó la guerra de sucesión y, sin embargo, intentar dar un encaje democrático a la pluralidad del Estado español de muchas maneras. Hay quien se quiere ir y hay quien no. Pero que de lo que voy es lo que ha dicho el señor Almagro, que al final creo que es la clave, que es lo del fantasma pancatalanista. Es interesante porque entonces el señor Almagro le está mandando un mensaje a Europa. Cuidado Bélgica, porque como Bélgica, el sur de Bélgica habla francés como toda Francia, resulta que Francia y Bélgica se van a unir. Cuidado porque como Gran Bretaña y Estados Unidos hablan los dos inglés, van a ser el mismo país. Es que qué barbaridad es esta. La RAE dice que el valenciano es una... comparaciones que ha puesto, No, sí, señor Almagro, acabo. Siempre no tienen nada Señor que ver. Almagro, acabo, señor Almagro. Usted está intentando generar un fantasma pancatalanista que no es tal, porque no existe ni siquiera en Cataluña esa opción es mayoritaria. Quizá lo puede ser la independencia, pero no el pancatalanismo, y mucho menos en el territorio valenciano. Y el hecho de intentar agitar un espantajo de un proyecto político que ahora mismo no se está planteando en esos términos tiene que ver con que es muy evidente que quieren hablar de lengua para no hablar de saqueo, de corrupción, de desigualdad o de falta de proyecto de país y de territorio valenciano. Es que me parece increíble que se le esté intentando generar un debate con que si el valenciano es o no una variedad del catalán y que eso eventualmente nos va a llevar a unos países catalanes. Quiero decir, es que suena tan surreal que creo que hay mucha gente que discrepa del decreto y que quiere negociar que no les creen. Nosotros Claro, lo único no se tapa. Mira, yo creo que es otro recurso que yo oigo mucho, es el tema de que, claro, es fácil recurrir al tema del conflicto lingüístico para tapar el saqueo de España. Oye, el conflicto lingüístico a lo mejor nos daría para hablar del saqueo catalán, porque quien ha saqueado Cataluña, desde luego no ha sido lo de España en roba, ya sabemos, ya hemos descubierto que no era ¿Quién cierto. pactaba con el puyolismo? Vale, sí, escucha, y Felipe González antes. Por supuesto, muy parecido a nada, Felipe González. El gran error de este país es haber pactado con los nacionalistas cuando convenía lo que hiciera falta con tal de estar ahí. Eso lo sabemos todos. Ha instado al gobierno a convocar una mesa de expertos.